del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, director del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, fue nombrado presidente honorario del Segundo Congreso Mundial de Justicia Constitucional de la Asociación Argentina de Justicia, declarado personalidad destacada en el ámbito social por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 15 de diciembre de 2016, desarrolla actividad periodística y es autor de bibliografía de doctrina jurídica. Nos va a hablar del derecho de la discapacidad en el ámbito del trabajo. Estamos hablando del doctor Eduardo Aguat. Buenos días. Voy a ser muy breve en lo que quiero contarles. Sí, gracias. En principio, agradecer a Gustavo Lupo y a todos los organizadores de esta jornada, que es interesantísima y que tanto puede servir a los efectos que a cada uno de los que estamos acá en mayor o menor medida nos convoca. Vivimos en un país donde tenemos aproximadamente entre 5 y 6 millones de personas con discapacidad. Quiero aclararles que yo voy a hablar de discapacidad, voy a nombrar la palabra discapacidad, aunque no me gusta. Internacionalmente se dio en llamar a las dificultades que cada una de las personas tenemos. A algunas se les llama discapacidad. Yo creo que son dificultades. Yo soy ciego y sin embargo no siento que me falte capacidad para hacer muchas cosas. Tengo dificultades para hacer muchas cosas, que es distinto. Entonces, digo, hay cerca de 6 millones de personas con discapacidad y mucha gente en el entorno de esas 6 millones de personas con discapacidad. Yo creo que en un país donde podemos hablar de estas cifras, me sería muy fácil hablar precisamente de la discapacidad y más aún me iba a ser fácil hablar de discapacidad teniendo en nuestro gobierno actual una vicepresidenta con discapacidad, un ministro de Trabajo con discapacidad, entre otros funcionarios. Sin embargo, me sigue siendo difícil hablar de discapacidad, a pesar de lo que dije recién. Y lo digo sin ningún tipo de connotación política ni de bandería política, que quede muy claro, por favor, lo que estoy diciendo. Estoy en la casa del Poder Ejecutivo de la Nación. Y sin embargo estoy diciendo lo que estoy diciendo y nadie me vino a decir que no lo diga. Entonces, digo que me es difícil hablar de discapacidad porque
Hay mucha gente que lamentablemente no conoce la discapacidad. Nosotros la conocemos, los que estamos acá, porque por algún motivo en especial fuimos invitados, porque creo que la gran mayoría de los que estamos acá tenemos alguna conexidad con la discapacidad. Pero yo les aseguro que de los 40 millones de argentinos que somos, o 42, hay la gran mayoría de millones que lamentablemente no la conocen a la discapacidad. No la conocen porque quien es el responsable de darla a conocer, no la da a conocer. Yo no digo que no la dé a conocer a propósito o como una decisión política. Creo que no se da a conocer por descuido, sin mala intención, por supuesto, pero no se da a conocer por descuido. ¿Cuánta gente con discapacidad hay sin trabajo? Y es el tema que me tocó hablar a mí hoy, la discapacidad y el trabajo. ¿Cuánta gente hay con discapacidad que quiere trabajar y no encuentra dónde insertarse? Yo estoy completamente seguro que hay algún lugar donde insertar a esa gente que quiere trabajar y no encuentra dónde. Lo que pasa es que quien es el dueño de ese puesto de trabajo, por un lado, y el que ofrece ese trabajo no saben que el otro existe. ¿Y por qué digo esto? Sería importante, y ojalá esta sea una piedra fundadora, sería importante que se cree, porque no lo hay, y si lo hay es muy precario, muy segmentado, un registro nacional de personas con discapacidad en posibilidad de trabajar, con el currículum de cada uno, con la especificación de qué sabe hacer esa persona, qué es capaz de hacer. Esto ayudaría mucho, por un lado, a las personas con discapacidad, por otro lado, a las personas que tienen puestos para ocupar a las personas con discapacidad. Y no digo por obligación, como por ahí andaba dando vueltas en el Congreso una ley, un proyecto de ley, en donde se pretende hacer obligatorio para las empresas privadas que guarden puestos para personas con discapacidad. A mí me parece una falta de respeto hacia la persona con discapacidad eso. Porque se está poniendo como castigo al empresario, al comerciante, tener personas con discapacidad a su cargo, y no es ningún castigo. Al contrario, una persona con discapacidad capacitada para determinada tarea, les puedo asegurar que es tan productiva como una persona que no la tiene. Lo que pasa es que los empresarios no conocen que hay leyes que ablandan el pago de impuestos de su empresa si entre su staff tienen personas con discapacidad. Y esto no se sabe a nivel masivo. Entonces,
además del registro de personas con discapacidad, se necesita la publicidad de estas cuestiones que estamos hablando. Se necesita que el grueso de la gente sepa cuáles son las limitaciones que cada uno tiene. Limitaciones que son de todos, no solamente de las personas con discapacidad. Cuando yo estudiaba, alguien me dijo, y esto lo sabe mucha gente, pero hay mucha gente que hoy está aquí y que nunca escuchó esta pequeña historia, pero les digo, cuando yo estudiaba, alguien con cargo dentro de la universidad me dijo, no sé para qué va a seguir estudiando Derecho, si cuando se reciba no va a poder ejercer la abogacía. Y yo, cabeza dura, seguí. Y seguí estudiando y me recibí y empecé a trabajar y llegué a ser el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. El presidente de 135.000 abogados hasta hace muy poco tiempo. Y esto esa señora que me dijo, no lo tenía en cuenta, que el hecho de ser ciego no impide hacer tantas cosas. No seas mi límite. Una vez me tocó ser juez en un organismo. Y una de las personas a quien debía juzgar era precisamente la persona que me había dicho eso en la facultad. Y no pude juzgarla porque renunció a su cargo antes de ser sometida al juicio. De todas maneras, no estaba dentro de mí utilizar eso que me había dicho como elemento para formar dentro de mí una sentencia. Sería de mal juez. Pero sí pensaba en la señora y decía, ¿cuánta limitación tenía ella respecto de la discapacidad? ¿Cuánta limitación de conocimiento respecto de las personas con discapacidad? Entonces, hablando de las limitaciones y hablando de la poca difusión que tenemos de todo eso, yo le pedí a Alejandra Párez, que es mi mano derecha en todo lo que es logística y charlas a las que me invitan, que veamos un videíto muy chiquito que se pasó en España y que aquí no tenemos este tipo de videos. Quiero ser la novia de tu hijo. Quiero ser tu pareja de baile. Quiero ser tu mejor amigo. Quiero ser quien te defienda. Puedo ser su madre. Puedo ser tu compañera de trabajo. ¿O por qué no? Tu jefa. El 74% de las personas con discapacidad no tiene trabajo. Estoy preparado para ser lo que quiero ser. No seas mi límite. 11 y Fundación 11. Estoy preparado para hacer lo que quiera hacer, no seas mi límite. Claro, el límite muchas veces lo pone la sociedad, pero la sociedad no es mala. La sociedad ignora de qué puede ser capaz una persona con discapacidad, porque no hay nadie que le ponga un video que dure 10 segundos en el programa de Tinelli, por ejemplo, en La Tanda, a donde se vea un tipo sordomudo, por ejemplo, manejando una máquina. No lo hay. Y yo me pregunto, ¿no se les ocurre
a los responsables de eso hacerlo? ¿O no hay medios para hacerlo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no vemos este tipo de spots en nuestra televisión? Y traje 2 o 3 más, pero no quiero retrasar todo esto. Como persona con discapacidad, como persona ciega, me enorgullece estar dirigiéndome a todos ustedes y quiero pedirles que se transmita todo esto, que seamos cada uno de nosotros una repetidora de lo que estamos viviendo aquí, porque el resto de los 42 millones de personas que somos no tiene idea de que esto se está viviendo y de que están surgiendo cosas e ideas y cuestiones maravillosas como la de la silla de ruedas que se entregaron hoy, y en la disposición de la AFIP. Son todas cosas maravillosas, pero hay que darlas a conocer. Hay que darlas a conocer. El otro día se presentó el Plan Nacional de Discapacidad. Lo presentó el señor presidente y la señora vicepresidenta de la Nación. Yo busqué algún texto del Plan Nacional de Discapacidad, pero no lo encontré. Entonces pedí una entrevista con la señora vicepresidenta de la Nación en mi carácter de coordinador de la Comisión de Discapacidad del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y la señora vicepresidenta derivó el pedido a la CONADIS. Y entonces el flamante director de la comisión o presidente de la comisión, presidente de la CONADIS, Javier Ureta Sáenz Peña, me va a recibir el viernes próximo a las 2 de la tarde. Y allí voy a ir porque quiero expresarle la preocupación que tenemos de no conocer cuál es el Plan Nacional de Discapacidad que se presentó. Me encantaría conocerlo, porque si lo conociéramos, cada uno de nosotros podría ofrecer su esfuerzo al gobierno para ponerlo en marcha y que realmente sea efectivo para todas las personas con discapacidad. Bueno, Gustavo, contame ahora con quién vamos a conversar. Bueno, vamos a conversar con un amigo, un luchador de hace años en la discapacidad, el doctor Aguad, que como decía hoy, hasta llegó a ser presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y preside una comisión de discapacidad en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual tenemos convenios y trabajamos siempre en conjunto, y realmente siempre nos apoya y viene a todos los lugares que cuando hacemos eventos o el almuerzo de fin de año. Así que es un placer que esté acá con nosotros. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Encantada. Muchas gracias por haber venido y por estar acá con nosotros. Es realmente muy importante tu presencia. Quería que me cuentes qué te parece participar de este tipo de eventos. Te voy a contar. Previo voy a corregir a Gustavo. No he sido presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires porque esa es otra entidad. Yo he sido presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Se llama así porque la ley lo denomina, o sea, el nombre legal del colegio es ese, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. El otro, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, es una entidad colega privada que está sobre la calle Montevideo, cerca de nuestra sede, pero no somos nosotros. Por eso se presta muchas veces a confusión. Y respecto de la jornada de hoy, un lujo
total haber podido ser parte de esta jornada. Realmente el orgullo de que me invitara Gustavo y la gente que la organiza, porque escuché cosas muy importantes durante las distintas disertaciones. Escuché muchas cosas importantes y me queda solo desear que todas las cosas que se escucharon y que se dijeron hoy se transformen en realidad, como se transformaron las sillas de ruedas que vimos a la mañana, como es la preocupación de la comisión que preside Gustavo Lupo y el organismo al cual pertenece, lo mismo que por parte de la FIP, la preocupación por los derechos de las personas con discapacidad, que para mí es cuestión primordial, que se haga saber, que se entienda que existe y que se respeten los derechos. Si hay leyes que molestan a alguien, que no haga que no se cumplan, que las deroguen y listo. Pero si están vigentes, hay que cumplirlas. Acá no hay decreto 118 que valga, porque está el derecho de las personas con discapacidad a viajar por el país. Entonces, si el derecho de las personas con discapacidad por una ley es viajar gratuitamente, que se respete. Si lo quieren limitar, que deroguen la ley, pero que no hagan que no se respete. Esto es lo que me hace, a veces me pone mal y otras veces, y después me pongo bien sabiendo que hay gente que escucha y que a partir de que escucha se da cuenta que esto es así y se pone a trabajar por eso. Muchas gracias en nombre de todos los compañeros, Eduardo. A vos y felicitaciones a todos de nuevo por la organización de todo esto. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias.